tengo en un audífono la clase de la maestría. Si me llegan a requerir la maestría, les pido una excusa y un momento ahí estoy pendiente, pero listo. Ok, habíamos quedado hablando de los elementos de la responsabilidad. Hago un recorderis rápido y la idea es que hoy terminemos prácticamente ese tema y que la otra semana, el viernes, pues el lunes es festivo, no habría clase. eh, Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los aspectos de responsabilidad objetiva, subjetiva, culpa presunta y culpa probada. Entonces eso va a ir complementando los temas. Lo que les he dicho, ténganme un poco de paciencia que esto es como cuando ustedes aprendieron típico, antijurídico y culpable. Entonces uno va escalón por escalón, pero vamos a ir entendiendo muy bien este tema de la responsabilidad. Este fin de semana les voy a mandar las lecturas, no de la semana que viene, que ustedes ya las tienen, sino las de la próxima semana. Que esa próxima semana, ahí ya entraríamos 100% a responsabilidad del Estado. O sea, entre esta y la otra vamos a terminar como de entender la responsabilidad en general. Y ahí sí entraríamos 100% en responsabilidad estatal. Y es que el tiempo va volando, prácticamente ya vamos para la próxima semana, la tercera semana, y ya casi que nos queda un mes nomás de clases, en ese caso. Pero pues bueno, vamos bien. Entonces, dentro de lo que estábamos revisando, los elementos de la responsabilidad, decíamos que pues hay muchas formas en cómo los pueden llamar, sobre todo la doctrina, algunas jurisprudencias les cambian el nombre. Ustedes a lo largo de sus estudios van a ir encontrando diferentes nombres, pero la filosofía de cada elemento es la misma, llámelo como llame. Entonces acá no lo digo de forma despectiva, pero por ser una clase de pregrado, manejemos la denominación más básica. Lo importante es que los entiendan. Entonces hablamos de que había un hecho, un daño y un hecho causal. Dentro de lo que hablamos del hecho, en el hecho entramos a revisar prácticamente todo el tema de la culpabilidad en materia civil. Entonces ahí revisamos mucho la diferenciación que hay en la culpabilidad, que es el concepto de culpa que viene de los hermanos Maslow en materia de responsabilidad extracontractual, y la graduación de la culpa o tripartición de culpa que hay en materia contractual. Que incluso esta semana, de forma curiosa, por un tema que me tocó revisar de propiedad horizontal, mirando en la ley 675 del 2001 de propiedad horizontal, cuando habla de la responsabilidad de los administradores de los conjuntos cerrados, dice que solamente responden por culpa grave o culpa leve. La ley no les atribuye culpa levísima, que me parece bastante curioso porque se supone que el administrador de un conjunto es un profesional. Pensaría yo que debería tener atribución de culpa levísima. Pues creería que el grado de responsabilidad es mayor. Entonces de pronto yo les decía que en la práctica incluso se ha tratado como de botar a la basura esa tripartición de la culpa, pero hay muchas leyes, muchas normatividades que todavía siguen determinando la gravedad de la responsabilidad de acuerdo a esa tripartición de la culpa. En materia de responsabilidad fiscal también, y en materia de muchos temas de responsabilidad, la ley dice por qué grado de culpa se responde. Entonces no lo botemos a la basura. Lo que les decía yo era que esa tripartición de culpa en la práctica es difícil de demostrar por poder establecer qué es comportarse como una persona negligente, qué es comportarse como una persona normal y qué es comportarse como un profesional. Y que eso puede variar dependiendo de las calidades personales de cada quien. Es decir, muy diferente cuando estamos mirando un modelo de comportamiento de una persona que tiene unos estudios, de una persona que tiene mucha experiencia, y dentro de cada modelo de comportamiento creo que pueden haber las tres conductas. O sea, puede haber un abogado que se comporte de forma negligente, uno que se comporte de forma normal y uno que se comporte de forma profesional. Asimismo puede ser puede haber una persona, tampoco lo digo de forma despectiva, analfabeta, que se comporte dentro de los tres rangos de culpabilidad. Pero entonces eso era para que lo tuviéramos ahí muy en cuenta en cuanto a eso. Y luego entramos a hablar del daño. Y dentro de lo que es el daño, que ahí quedamos, pues hablamos de como las características del daño, que el daño debería ser cierto, directo, cuantificable, antijurídico y demás.
y entramos a revisar qué es el daño material, qué es el daño inmaterial, que creo que ahí quedamos, ¿no? Quedamos en el material, ¿sí? Ok, entonces retomo la clase ahí y pues vamos a agotar ese tema ahí. Entonces cuando hablábamos del daño, decíamos que cuando hablamos de qué es un daño es una lesión a un derecho, un daño implica como una minoración al patrimonio, etcétera, etcétera, pero pues que acá prácticamente lo que estamos revisando es el daño en el sentido de un daño, o sea, bajo el entendido de una afectación de carácter económica o de carácter patrimonial. Eso es lo que nos interesa en ese momento frente a esta materia. El daño bajo una concepción penal o otra sería diferente. Entonces acá realmente, más que el daño, nos interesa hablar de cuál fue el perjuicio. Y cuando hablamos del perjuicio es de cuál fue esa consecuencia económica, esa mengua, ese detrimento patrimonial que sufrió la persona a causa de ese daño en ese evento. Porque incluso podrán haber daños que no generen perjuicio económico, generen otro tipo de afectación en ese particular, o que generen otro tipo de impacto. Entonces, dentro de eso decíamos que los daños pueden ser materiales o pueden ser inmateriales. Y cuando hablábamos de materiales, entonces decíamos que el daño material se puede dividir en lo que es daño emergente y lucro cesante, que en ese sentido, pues el daño emergente y el lucro cesante tiene una facilidad porque son unos daños que están objetivados. Cuando decimos, y están taxativamente establecidos por la ley. Entonces, cuando decimos que hay un daño material, que es un lucro cesante, un daño emergente, primero que todo, la ley ya nos dice qué son, en qué consisten y cuál es como su manejo. Segundo, su cuantificación es una cuantificación de carácter objetivo. O sea, yo logro demostrar cuánto fue la cuantificación. ¿Cuánto me valió arreglar el carro? 1.000.000. Pues eso es el daño emergente. ¿Cuánto dejó de producir ganancias el vehículo en un mes que no pudo funcionar? 3.000.000 de pesos. Pues eso es el lucro cesante. Eso es sencillo de sacar. Liquidar el daño emergente, liquidar el lucro cesante, son sencillos porque es una operación netamente matemática a través de una prueba que uno tenga. De pronto lo que es difícil es demostrar la existencia del daño y ni eso, a veces también es fácil, porque a veces pues se manejan presunciones como las de que si usted no demuestra cuánto ganaba, se entiende que ganaba el salario mínimo y demás. Bueno, parto de la base de que todavía tienen prescrito el recuerdo de qué es el daño emergente y el lucro cesante, pero recordémoslo rápidamente. Entonces, el daño emergente, recuerden que cuando hablamos de daño emergente es lo que yo debo invertir económicamente para reparar el daño, sea ahorita o sea en el futuro. Por eso podemos hablar de daño emergente presente o de daño emergente futuro, porque hay daños que no se reparan de manera inmediata. Es más, hay daños que nunca se reparan, nunca se logran reparar. Entonces, en ese sentido, el daño emergente es lo que yo tengo que invertir para reparar ese daño. Entonces, poníamos los ejemplos. Lo que me valen a mí los tratamientos médicos, lo que me vale a mí, por lo menos en relación con daños a un bien, lo que me vale reemplazar el bien que se me dañó. Si usted me daña el celular, pues lo que me vale un nuevo celular o arreglar la pantalla celular si fue que la rompió, lo que me vale el arreglo del vehículo si usted me lo estrelló, eso es un daño emergente en ese caso. En la práctica les decía que el daño emergente, sobre todo en los casos de accidentes de tránsito y en los casos de responsabilidad por temas corporales, como la responsabilidad médica o la responsabilidad en accidentes de tránsito donde las personas salen lesionadas, es un daño que muchas veces no suele ser tan importante en materia de perjuicios, porque por lo general eso lo cubre siempre el sistema de seguridad social o los seguros de los vehículos. Entonces ahí puede que no tenga mucha relevancia. A no ser, por ejemplo, que digamos, usted me estrelle mi vehículo y usted no tenga seguro todo riesgo y le toque pagarme el arreglo de mi vehículo. Pero por lo general es un daño que no es tan representativo en un proceso judicial. O sea, que cuando yo voy a demandar y empiezo a hacer el listado de los perjuicios que voy a reclamar, no es uno de los que más me sume.
o incluso muchas veces es uno de los más ausentes en esos casos. Pero hay casos excepcionales donde puede ser demasiado cuantioso. Lo que les decía ahorita, yo tengo mi carro y no tengo seguro todo riesgo, y llego y digamos que estrello a otro vehículo o me voy contra una casa y tumbo una casa. Ahí habría un daño emergente grande, la reparación de la casa, que en ese caso no tengo quien me lo cubra con un seguro. Entonces ahí ese daño sí puede llegar a ser muy representativo. En el lucro cesante decíamos que el lucro cesante pues es lo que yo voy a dejar de percibir por efecto del daño. Es las ganancias que dejaré de obtener a causa del daño. Entonces, ese lucro cesante también puede que se dé de manera indefinida o puede que se dé de manera consolidada, incluso puede que se dé también presente o futuro. Entonces ahí poníamos diferentes ejemplos. Usted me daña el vehículo, mi vehículo es un taxi, mi vehículo, pues el taxi dura un mes sin funcionar y como dura un mes sin funcionar, pues es un mes de ganancias del taxi que no va a recibir. Ese sería un lucro cesante. Usted me genera una lesión a mí en una actividad médica, en un accidente de tránsito, en lo que sea, y me genera unas lesiones que no me van a permitir volver a trabajar o que me van a permitir trabajar menos. Eso genera un lucro cesante, lo que yo dejo de ganar. Y hablábamos de que en materia de lesiones corporales, pues el lucro cesante, ese sí puede ser bastante grande o pequeño dependiendo de varios aspectos. Entonces, dependiendo de si la persona muere o la persona queda viva, y si la persona muere, de que la persona tenga o no tenga quien dependa económicamente de ella para que ese lucro cesante se traslade a sus dependientes. Y también hablábamos que depende pues de lo que la persona gane. Pues no es el mismo, no es lo mismo el lucro cesante de una persona que se gana 10 millones de pesos mensuales a una persona que se gana un salario mínimo. Ahí usted hace números y va a variar mucho. Y también depende de la expectativa de vida y demás. Entonces, ese aspecto puede variar demasiado. En materia contractual, el lucro cesante puede ser también bastante grande, dependiendo del contrato en el que estemos trabajando. Entonces, si usted por un incumplimiento contractual, por ejemplo, yo le compré a usted, pongamos un ejemplo imaginario que iba a pasar y no pasó. Creo que íbamos a tener la Copa América ahorita a mitad de año, en Colombia, Argentina. Entonces íbamos a tener la Copa América y digamos que yo le compré a usted 500.000 camisetas de Colombia para venderlas en ese tiempo. Y nunca llegaron las camisetas. Entonces, en ese sentido, el lucro cesante, ¿qué es? Pues la expectativa de ganancia que yo tenía con las camisetas. Entonces, en materia contractual, ese lucro cesante también puede ser muy grande. Pero lo que les diga, lo que les decía hace un rato, eso se calcula matemáticamente. No hay mucho inconveniente con ese punto ahí. Entonces, como para que lo recordáramos, que eso ya lo hablamos la clase pasada. Hoy nos vamos a centrar es en el daño inmaterial, que el daño inmaterial es un poquito más difícil, especialmente en cuanto a su tasación. Entonces, cuando hablamos de daños inmateriales, los daños inmateriales son daños especialmente que rondan como en sentimientos de la persona o en afectar el mundo interno o externo de la persona, en ese caso. Y de antemano, una vez lo digo, los daños inmateriales se causan sobre personas naturales, no sobre personas jurídicas. Aunque eso por ahí en la doctrina ustedes van a encontrar discusión al respecto. Pero los daños inmateriales se suelen causar sobre las personas naturales que sienten una afectación en su esfera interna o en su esfera externa. Ya lo vamos a explicar en detalle en ese evento. Pero realmente ese daño inmaterial al que me estoy refiriendo, ese daño inmaterial implica que yo tengo un dolor, pero ese dolor no puede ser cuantificable económicamente, sino que se establece una compensación económica a causa de ese dolor que yo sufrí. Es decir,
La finalidad de los daños inmateriales o los perjuicios inmateriales no es resarcir el daño, porque es un daño que realmente no es resarcible económicamente, sino compensar económicamente y especialmente morigerar la pena, hacer más llevadera la pena en ese evento. Voy a decir una tontada. Es como cuando usted tiene un hijo y le pega un juguetazo tan durísimo que usted le da como embarrada y le da un helado como para hacer menos doloroso lo que acaba de pasar. En ese sentido pasa lo mismo. Cuando estamos hablando de perjuicios materiales, el perjuicio material sí resarce el daño que se generó. Entonces, si el celular me lo dañó, pues usted me paga un celular nuevo o el valor económico, no hay problema. Pero en los perjuicios inmateriales, el daño realmente no se resarce, sino que se compensa económicamente para hacer menor ese dolor en ese sentido. Y los ejemplos serían sencillos. Pues ningún dinero del mundo va a reemplazar la muerte de una persona. Ningún dinero del mundo le va a reemplazar a usted que antes tenía una pierna y ahora no la tiene. Ningún dinero del mundo le va a compensar a usted la aflicción interna que usted tenga por una lesión corporal, en ese sentido. Entonces acá lo que se busca es como hacer más llevadera la pena, en ese caso. Eso tiene en la doctrina muchas, pero muchas críticas, porque es como pensar que con plata a la persona se le quita el dolor, ¿no? Eso es como si a usted la dejara a su novio y para que fuera menos dolorosa la tusa le mandara un poquito de dinero para que pasara la tusa más tranquila, para que me entiendan en ese sentido. Entonces es más o menos como la misma filosofía. Y por eso es que se hace muy complicado el tema de su tasación, o sea, el tema de poder establecer cuál es el monto por el cual se debe indemnizar. Una puerta matemáticamente tiene un precio, pero una chillada, una tusa de 2 semanas, de un mes, ¿cuánto puede valer? El extrañar a un ser querido que se murió, ¿cuánto puede valer? Entonces ahí yo le pregunto, entonces yo por lo menos le digo, ejemplo, y perdónenme el ejemplo tan crudo, entonces yo le digo por lo menos, Adriana, un ser querido, si se le muere a usted un ser querido, ¿cuánto cobraría? Perdónenme el ejemplo, porque el ejemplo es fuerte. Si se muere su mamá, ¿cuánto valdría la muerte de su mamá? Ah, No, pues eso no se puede cuantificar. ¿no tiene precio? Entonces usted no demanda, usted dice, no, pues la muerte de mi mamá no tiene precio, entonces yo para qué demando si eso no tiene ningún valor, no lo cobro. Ok. Claramente el derecho sí. Pero entonces, ¿qué valor jurídicamente le darías a la muerte de su mamá? No, pues ahí se mira según la expectativa de vida, ¿no? No, estamos hablando desde el sentido del dolor que usted siente por la muerte de su mamá. ¿Mm? Mónica, ¿cuánto cobraría Mónica por ese dolor que siente por la muerte de ese ser querido? No sé, profesor, porque comparto lo que dice mi compañera Po- Adriana, o sea, el dolor debe ser, no, sí cobraría, porque obviamente Pero por la póngale un muerte precio, 10 millones, 100 millones, 1000, 2000, un mil billón, millones de pesos. 1000, ok. Entonces vea que se hace bastante complicado en ese sentido poder entrar a cuantificar ese tipo de perjuicios. Y pues en la práctica la jurisprudencia ha venido trabajando en la creación de cuáles son los daños inmateriales y el reconocimiento de los daños inmateriales. Los daños inmateriales se empezaron a reconocer más o menos por allá desde un fallo que se llama el fallo Villaveses, que es un fallo jurisprudencial ahí como donde se dio un reconocimiento a una persona por el dolor que sufrió, pero realmente es un daño que no se reconocía antes, ahora es que se viene reconociendo y que se ha venido extendiendo. Entonces vamos a mirar qué tipo de daños inmateriales se reconocen tanto en la jurisdicción ordinaria, o sea, Corte Suprema de Justicia, y qué daños inmateriales se reconocen y en qué monto en el contencioso administrativo, porque ahí sí hay una gran diferenciación en ese sentido. Ahí. En, entonces, eh, entonces, entremos a revisarlo uno a uno y a mirar
en ese carácter cómo se da. Entonces vamos a hablar por lo menos cómo se tasan, en qué cantidad, quiénes pueden reclamarlos como tal. Por lo menos también es importante tener claro si se pueden recibir o se pueden pedir, digamos, en relación con daños que sufren solamente en la corporalidad o también con daños que se sufren sobre cosas. Ejemplo, si a mí me estrellan y me dañan mi carro, yo no sufro ¿cómo se llama? Ninguna lesión corporal, si yo puedo pedir un daño inmaterial por ver mi carro dañado, o ahí no cabría el daño inmaterial. Si yo podría pedir daños inmateriales en la responsabilidad contractual, o sea, por el incumplimiento de un contrato o no. Entonces, hacemos primero la división de qué clases de daños inmateriales hay y concluimos mirando ese Profe, aspecto. Lo digo desde ya, perdón, para que ustedes les vayan dando vueltas en su cabeza. Dime, María Camila. o sea, que ese daño material es solamente cuando se muere un ser querido. Por ejemplo, No, lo o que tú sea, hagas en el carro, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, no, siento un cariño verdadero por mi carro, es un regalo de mi papá y, por ejemplo, lo es todo para mí en ese momento, ok, por eso. ¿no? Por eso No, ya lo vamos a decir si sí o si no. Pero o sea, se los estoy dejando ahí rondando en la cabeza para que ahorita que, para que ahorita que miremos uno a uno, ustedes vayan concluyendo y concluimos con dar esa respuesta, con darle la respuesta a eso. Pero pues me Pues adelanto no, a decirle que depende. no porque digamos un ejemplo, digamos Camila le encanta bailar, uf, ¿Sí? todos los fines de semana antro. Y, y digamos, no sé, un accidente de tránsito y por motivos de los daños tienen que amputarle la pierna. Obviamente le van a pagar pues, la manera cuantificable de esos daños a la salud, pero psicológicamente, digamos, Camila queda traumada y queda con problemas porque, pues primero que todo, le encantaba bailar y ahora ya no puede hacerlo. Y segundo, puede que también eh, la haya dañado mucho psicológicamente, digamos, al salir, que ya sienta que no la miran de la misma manera, sienta que perdió, digamos, cierto encanto al caminar, yo qué sé, o sea, tantas formas de las Pero cuales Jiménez, interpretar esos daños pero creo inmateriales. que, sí, pero creo que lo que me está diciendo usted no está relacionado con lo que estábamos hablando con Camila, estamos hablando ahorita. Si hay posibilidad de pedir un daño inmaterial, cuando lo que se afecta no es la corporalidad de la persona, sino lo que se afecta es un bien. Le pongo un ejemplo, a usted que anda engomado con el cuento de la bicicleta. A usted Ajá, le regalan una bicicleta, ojo, a usted le regalan sí. una bicicleta autografiada por Nairo Quintana como tal. Y llega un carro y le vuelve miércoles esa bicicleta. Usted pide daño emergente, pues lo que vale la bicicleta, ¿no? Lucro cesante, yo creo que ahí no se daría lucro cesante porque no va a dejar de ganar nada porque le haya dañado la bicicleta. Pero hay un daño moral en ese caso o no. Es al punto, es el entorno de lo que vamos a hablar. No me dé la respuesta, piénsenlo, por eso le digo. Por eso pongo la incógnita y miremos la subdivisión de los daños inmateriales y ahorita vamos a entrar a la respuesta, que esos temas se entran a discutir ahí. Entonces, ojo, no le dañaron cualquier bicicleta, le dañaron una bicicleta única, porque una bicicleta, digamos que fue la bicicleta autografiada por Nairo Quintana con la que ganó el Giro de Italia, y usted la sacó y se la destruyeron. Yo podría pedir un daño moral ahí, o sea, o no. Es el punto ¿Me hago entender, Jiménez? Profe, yo diría que sí. Sí, sí, sí. Sí, listo. No digamos todavía nada. Por eso digo, déjenlo ahí. Entremos a la división de los daños y ya lo vamos a mirar en detalle. Entonces, ok. Porque es que, ¿de qué se trata eso? Una de dos. Si yo demando, pedir lo que más pueda pedir. Y si yo defiendo, tratar de argumentar la menor procedencia de esos daños, en ese caso. Entonces, miremos los argumentos y vamos determinando esos aspectos. Entonces, primero que todo, hago la división. Corte Suprema, contencioso. Consejo de Estado.
¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los daños inmateriales que se han reconocido en ese caso? Corte Suprema, primero que todo, voy a ir diciendo cuáles son, en qué consisten y cuál es la tasación o el monto que se puede llegar a conseguir por esto. Entonces, perdón, hago una primera aclaración total. La tasación de los daños inmateriales en todas sus clasificaciones se obtienen bajo algo que se llama el arbitrio judicis o el arbitrio judicial. ¿Qué es el arbitrio judicial? Que el juez, bajo las reglas de la sana crítica, bajo un concepto razonable en ese sentido, y realmente el juez, digamos que bajo, es que suena feo decirlo, pero de una forma subjetiva o desde un análisis de sensibilidad del juez, este entra a determinar el monto del perjuicio, en ese caso. O sea, el juez empieza a dimensionar cuánto es lo que le debe llegar a reconocer por ese daño bajo algo que se llama el arbitrio judicial, que es bajo la sana crítica. Entonces yo decir, vea, lloro mucho, entonces como lloro mucho, paguémosle tanto, más o menos, pero es algo que termina siendo muy subjetivo. Sin embargo, hay unos topes o hay unos techos que sí nos los trae la jurisprudencia, que son los que vamos a mirar en detalle. Es decir, que el juez, bajo ese arbitrio judicial, tasa el perjuicio sin pasarse esos topes o esos techos o esos baremos que establece la jurisprudencia en cada caso en específico, en cada punto. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ojo, porque ahorita vamos a hacer referencia también a la Sala Penal. Pero la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil reconoce 3 tipos de daños inmateriales al día de hoy. Primero que todo, daño moral. ¿Qué es el daño moral? El daño moral es aquella congoja, sufrimiento, dolor que afecta la esfera interna de la persona, en ese caso. Entonces, cuando hablamos del daño moral, el daño moral lo podemos ver como ese sufrimiento interno que tiene la persona a causa de algún suceso, de alguna situación en particular. Y ahí empiezo a dar respuesta a lo que hablábamos ahorita en el ejemplo que le ponía de Jiménez y lo que hablábamos hace un rato de lo que me preguntaba Camila. Y es que esa congoja interna, ese dolor interno, es causado por una situación en especial, pero ojo, no necesariamente tiene que ser por una situación de carácter corporal. Es decir, que el daño moral no necesariamente se causa a raíz de la muerte de una persona o del sufrimiento físico de una persona. También se puede causar por situaciones de carácter, digamos, materialistas, en ese sentido. Y lo que les decía ahorita, oja, o sea, usted, esa bicicleta puede tener un valor sentimental para usted, ¿no? Pongamos un ejemplo, siguiendo con el tema del ciclismo. Hablan mucho de la primera bicicleta que tuvo Rigoberto Urán, y usted llega y la daña. ¿Usted cree que no le causa de pronto un daño moral a esa persona o algo? O una aflicción interna en ese sentido. Dos, el caso que ponía Camila. Si Camila demuestra que la pérdida de ese vehículo le generó una aflicción interna, una congoja y todo, podría ser indemnizable en ese caso. Tres, digamos que es el jarrón que pasó de su tatarabuelo a su bisabuelo, luego a su abuelo, luego a su papá y ahora a usted, y llegó alguien y se lo rompió. Y eso tiene un valor sentimental bastante grande. Entonces, en ese sentido, sí podría llegar, Profe, sí podría llegar a también ser viable el reconocimiento de un daño moral derivado de la afectación a un bien en ese evento en particular. Y por consiguiente, también incluso podría llegar a ser viable el daño moral derivado del incumplimiento de un contrato. Les pongo un ejemplo. No, olvidémonos de la pandemia porque si nos encerramos en el tema de la pandemia, ningún ejemplo podría ser posible. Pero digamos que no estuviéramos en pandemia y yo compro un paquete turístico y nos vamos a ir para Europa. Y llego al aeropuerto y
no me cumple, ni siquiera salgo de Colombia, en ese caso. Entonces se perdieron esas vacaciones, hubo un incumplimiento, la agencia de viajes, etcétera, etcétera. Si entramos a mirar, ahí no hay ninguna lesión corporal. Pero si entramos a mirar ahí, en ese caso, digamos que solamente, ¿cuánto sería pagarle el daño emergente? Entonces el daño emergente es lo que valía el paquete de viajes. Y de pronto hasta podríamos hablar de lucro cesante, no sé. Pero puede que yo sufra un daño moral, o sea, yo soñaba con conocer Europa, etcétera, etcétera. Se me arruinaron mis vacaciones, era mi luna de miel. Luna de miel solo va a haber una vez, pues, en cada matrimonio, porque pueden haber muchas lunas de miel, es como un número de matrimonios posible. Pero era la luna de miel con eso, se arruinó la luna de miel. Usted podría llegar a argumentar un daño moral. Entonces es posible también hacerlo en ese caso. Lo que no es posible hacerlo es si usted es persona jurídica, porque las personas jurídicas no sufren, no tienen congoja, no tienen un dolor interno como tal. ¿Dónde está el problema? Uno, en demostrarlo y demostrar su intensidad, porque ahí es donde está la discusión. Y yo les decía, si hay forma en la que sufra una persona es con una tusa, pero va a llegarle a un juez que le indemnice una tusa, no se la va a indemnizar. Y eso genera un dolor interno, una congoja, hay gente que le caen las pestañas de llorar, lo que sea, y no se la van a indemnizar. Entonces, en ese caso, realmente sí hay un tratamiento subjetivo y es en establecer qué dolores, qué congojas, qué sufrimientos internos son indemnizables y cuáles no. Entonces eso sí ya es un tema muy abstracto y muy amplio en ese caso. Pero lo cierto es que el daño moral es susceptible que se solicite siempre y cuando yo lo demuestre y demuestre su intensidad en ese caso. Porque es que incluso hay casos en los que a uno se le puede morir la mamá y uno no tiene ningún sufrimiento ni ninguna congoja, cuando uno de pronto ni siquiera fue cercano a esa persona en ese evento. Entonces eso puede cambiar. La jurisprudencia incluso recientemente ha tenido sentencias donde reconoce el daño moral a personas que están por fuera del núcleo familiar. Y ejemplo, un amigo, un socio, un ahijado, un padrino. Entonces, ejemplo que se murió el hijo de crianza, ¿no? El padrastro. Entonces, digamos, yo tengo mi hijo de crianza, yo muero y pues mi hijastro podría llegar a pedir un daño moral. Entonces el daño moral, ojo, puede ser reclamado tanto por la víctima directa del perjuicio como por las que lleguen de forma indirecta a sufrir también a raíz de esto. Entonces, ejemplo, yo tengo un accidente, quedo cuadrapléjico y pues creo que sobra explicar que voy a quedar con un dolor interno. Creo que es obvio. Pero mis familiares también pueden quedar con un dolor interno, o sea, de verme postrado en una cama, de verme postrado en una silla de ruedas, también tienen derecho a ese daño moral. Y si yo tengo mi socio, éramos ingenieros, íbamos a las obras, todo, era mi mejor amigo, él podría reclamarlo. Si tengo mi compañera permanente, obviamente, compañero, compañera, lo que sea, podría ser reclamado. Entonces, siempre y cuando se logre demostrar. Lógicamente, hay presunciones por vínculos consanguíneos o por vínculos de afinidad, en ese caso. Pero, por ejemplo, la suegra. La suegra sí logra demostrar que puede pedir un daño moral también en ese evento. ¿Qué es lo que de pronto va a variar? La cuantificación. No es el mismo daño moral que sufre mi esposa por mi muerte al que sufre mi hijo, mi cónyuge, perdón, mi suegra, mi hermano es diferente. Entonces, Rafa, pero una pregunta. dime, ¿Tú cómo determinas quién sufre directa e indirectamente? Pues porque yo creo que eso es muy subjetivo. Por ejemplo, tú colocabas el ejemplo de que no es lo mismo que es lo que sufre, digamos, una tía a lo que sufre, por ejemplo, una hermana. Pero en muchas ocasiones la cercanía que tú tienes con una tía es mayor que la que tienes con tu hermana. Entonces eso podría ser directa e indirectamente, sí. por eso les decía hace un rato que eso se maneja desde el arbitrio judicial, que es algo netamente
subjetivo, pero o sea, subjetivo no en el que el juez diga, ay, me parece tanto, no, sino que él bajo las reglas de la sana crítica lo analiza. Entonces, miren lo que dice David. Puede que sea más cercano a uno un amigo que la misma familia, en ese caso. Habrán casos. Eso toca es demostrarlo. Entonces, por lo menos, el Consejo de Estado hace un tiempo sacó una jurisprudencia que no tuvo acogida, que la sacó creo que el magistrado Santofimio, en la que el consejero ponente Santofimio, en la que él determinaba que para graduar el monto del daño moral tocaba mirar los grados de parentesco. Entonces él colocaba unas tablas y en esas tablas colocaba uno. O sea, iba aumentando. Si es padre, si hay primer grado de afinidad, de consanguinidad, segundo, y colocaba unos valores diferentes. Si viven juntos, si no conviven, etcétera, etcétera. Pero eso es demasiado relativo. Entonces, alguien diría, ojo, es que no es lo mismo daño moral de el hijo que vive con los padres ahí mismo al hijo que vive en Estados Unidos y hace años no viene acá. Puede que tenga razón de ser, puede que haya un distanciamiento o una cercanía. Eso es un tema que es netamente probatorio en ese caso, pero puede que no, puede que sufra más el uno del otro. Lo que tú decías ahorita, puede que sea más cercana a la tía que la misma mamá o algo. Entonces es un tema de mostrárselo al juez. Lógicamente, cuando uno le toca defender, uno trata de por cercanía o distanciamiento aminorar el daño moral en ese caso. Porque es que uno ve casos donde se muere la abuelita y llegan a demandar y a pedir daños morales. Los hijos, los nietos, los bisnietos, todo el mundo. Entonces uno dice, no, venga, venga, pues ojo. Pero puede que sí, o sea, si yo logro demostrarlo, ¿y cómo lo logro demostrar en la práctica? Testigos, lo que uno llama testigos de dolor. Todos los testigos de dolor van y dicen, vea, toda la vida quien estuvo pendiente de esa señora fue fulanita de tal. Toda la vida, yo que fui vecino, vi que todos los domingos llegaban todos los nietos ahí a visitar a su abuela. Acá están todas las fotos de las reuniones, o sea, y yo logro demostrar que ese hay un vínculo sentimental tan fuerte que la muerte o la lesión de esa persona me generó esa congoja interna. Entonces ahí está la situación. Pero lo que les digo, eso es jodido. Yo he tenido casos donde el mismo caso, dependiendo del juzgado, me lo tasan de una forma diferente. Entonces el juez, además porque por eso va desde un punto de vista de la sensibilidad del juez, porque puede que si sea un juez que nunca lo quiso la mamá, puede que él dé menos daño moral cuando el que pide el daño es un hijo frente a la madre. Y yo lo digo de esa forma, pero puede que no. Puede que si el daño corporal lo sufrió una mujer y el juez es un hombre, y no lo estoy diciendo de forma machista, puede que tase diferente a que la juez sea una mujer, en ese caso. Eso puede pasar. O sea, puede de que el juez, acorde con sus propias vivencias y sentimientos y forma de pensar, aminore o no aminore eso. Voy a poner un ejemplo bastante odioso. Si tengo un caso donde el daño moral lo está pidiendo el compañero permanente del señor que se murió, o sea, una pareja homosexual, y es un juez tradicional, puede que termine concediendo un daño moral menor por todos sus prejuicios tradicionales o algo. Entonces es un tema que en la práctica genera mucha discusión. ¿Cuáles son los topes que se manejan? Corte Suprema de Justicia lo maneja de la siguiente forma, y es que Corte Suprema de Justicia ha determinado que por daño moral se reconozca un aproximado de hasta 72 millones de pesos. Entonces uno dice, venga, la muerte de mi mamá vale 72 millones de pesos, pues eso vale. Por ahí Mónica ha dicho que 1000, pues déjeme decirle que no le van a dar 1000. Máximo le van a dar 72. Y para que le den 72, tiene que ser, mejor dicho, el mayor sufrimiento del mundo, en ese caso. Y eso toca demostrarlo. Yo he visto casos de muertes de personas donde le dan a los familiares 10 millones nomás de daño moral, 15, 20, dependiendo cómo lo demuestre. Yo tuve un proceso bastante curioso, por eso toca probarlo. Y toca probarlo por lo menos con dictámenes psicológicos, psiquiátricos, para demostrar que uno sí está afectado. En ese Pero Pero una yo pregunta, tengo que verme como Dime. loca para que me den al menos eso. Primero toca, o sea, lo voy a decir de una forma muy coloquial, toca moverle las fibras al juez, en ese punto. No,
Pero es que por eso, bueno, creo que la dificultad más grande es ese tema de la subjetividad, porque entonces si la persona, pues si se vio abandonada por la mamá, pues odiar a la mamá o estar a otro que no, que bueno que Por la eso, tuvo. es complicado, por eso digo, o sea, ahí sí no hay una respuesta. Por eso decía que en el daño material es fácil porque usted lleva la factura y la factura dice valió tanto. Sí, Pero en el daño inmaterial es difícil porque es que eso está en la cabeza del juez. Hay jueces tacaños, hay jueces amplios, ojo. Y también hay jueces, eso no debería ser así, porque eso no tiene que influir. Y hay jueces que depende, si es una familia muy pobre, así es una familia muy rica, así mismo aminoran o agrandan el daño moral o el reconocimiento de la tasación. Gabriela me va a preguntar algo. Sí, profe. Buenos días. Hola. Profe, pues tú dices que 72 millones le pagarían pues como por el daño moral de la muerte de la persona. Pero entonces, por ejemplo, si esa persona, bueno, la clase anterior se tocaba algo del tema, y si esa persona tiene hijos, o sea, aparte de que les ha causado el daño moral, ¿cierto? Pues porque la persona ya no está, o sea, ya no está la figura paterna. Y también digamos como que el padre, bueno, no sé, pongámoslo, digamos que eran separados y él mensualmente les pasaba una cuota. Entonces ahí se tendría que hacer que algún tipo de Lo, del, equivalencia o lo, algo. de lo del sostenimiento y la cuota iría por dónde. Sí, o sea, digamos que él, no sé, les pasaba el No, no, mínimo. sí, o sea, pero ¿por dónde iba eso? ¿Por qué tipo de perjuicio? por lucro. Por lucro cesante. Ah, ok. Entonces, eso O iría sea, por lucro cesante. ahí sería el daño moral más el lucro cesante. Sí, o ¿Sí? sea, los que se causen, puede que se causen todos, que en un caso, ojo, voy a hacer una cosa que de pronto la gente no entiende, no entiende en el sentido que yo se lo suelo decir a veces a mis clientes. Entre más dinero se obtenga en una demanda es porque fue más compleja o impactante el daño que se causó. Entonces, a veces la gente cree que, uy, bacano, vamos a demandar y vamos a obtener 1.000 millones de pesos. Pero porque se van a obtener 1.000 millones de pesos porque una persona quedó cuadraplégica y murió o algo, o fue, mejor dicho, la cosa más catastrófica del mundo. Entre menos se logre obtener, es porque, pero, o sea, lo digo yo, eso es una apreciación subjetiva a mí. Si a mí me estrellan y el daño moral es 1.000.000 de pesos, es porque posiblemente yo quede bien y quede disfrutando mi vida y me quedo con una cicatriz. Pero si me van a reconocer un daño moral de 72 millones de pesos, es porque posiblemente yo quede cuadraplégico. Y esos 72 millones de pesos no me van a compensar mi cuadraplégico. Entonces eso a veces depende de esos aspectos. Y puede que si hay lucro cesante, o sea, entre más hay es porque más grave fue el daño. Pero a lo que tú me preguntas es, eso va por lucro cesante, va por otro rubro. Acabamos por daño moral. Entonces, Ah, ok. hago una Pero entonces, aclaración. Dime. en síntesis, o sea, se sumaría, por decirlo así. Sí, sí, claro. Sí. Ah, bueno, profe, Sí. gracias. Sí, no, uno entra a mirar qué se causó uno por uno y de los que se causaron, eso se cobra. Una aclaración, hasta 72 millones de pesos por persona. Ahí es donde se agrandan las cuantías, porque si son 10 demandantes, pues empieza a sumar y a sumar. Por lo general, suelen reconocer más perjuicio moral cuando una persona queda afectado su vida digna que cuando una persona muere. O sea, es más grave, es más alto el daño moral que suelen reconocer cuando yo quedo cuadraplégico a que cuando una persona muere, en ese caso. O sea, como que es más impactante ver a un hijo postrado en una cama que el hijo se haya muerto. O puede que eso sea discutible, pero para que me entiendan. Entonces, en ese sentido, el juez entra a tasar eso. Yo he tenido casos donde les digo, suena feo, pero muerte neonatal, mujer embarazada, muere el bebé, condenan, daño moral, 20 millones de pesos para la madre, 20 millones de pesos para el padre, por ese bebé que se murió. Métale en la psiquis, en la cabeza del juez, el por qué lo determinó. Lógicamente, hay que demostrarlo. Pero por lo menos, lo que les decía ahorita, si usted logra demostrar que eso fue tan impactante, o es porque usted quedó loco o no, pero si usted quedó bien y superó la pena, pues va a ser menor eso, pero así mismo fue porque no está siendo tan grave la situación. Es un tema muy discutible en la práctica. Yo he tenido casos
yo tuve un caso muy particular de un niño que sufrió una lesión de una caída de un caballo, y la forma de demostrar el daño moral de ellos era con unas fotos, y en una foto estaba el niño solo en un parque con la cabeza agachada. En la otra, un niño como en el rincón de la casa sentado. Hombre, eso no es prueba del daño moral, eso me parece antes como ridículo. ¿Cuál es la prueba del daño moral? Lleven un dictamen psicológico, psiquiátrico, donde digan que el niño tiene esos problemas, que no se relaciona, etcétera, etcétera. Eso hay forma de probarlo. Y así mismo el juez entra a mirar. Pero esto eran como unas fotos montadas como para demostrar tristeza. Pero hoy con lo que le decía de todos modos a Mónica, hay que moverle las fibras al juez. Por ejemplo, yo generalmente defiendo, yo no demando. Entonces a mí me toca es luchar porque no hayan daños que indemnizar. A mí nunca me gusta interrogar a los demandantes, porque cuando se interroga al demandante, ¿qué hace el demandante? Pues abre su corazón, algunos hacen show. Profe, disculpa, ¿puedes repetir? Ok, que a mí por lo general no me gusta interrogar en un proceso a los demandantes, porque cuando a ellos se les interroga, o sea, no pido el interrogatorio, porque cuando ellos se les interroga, pues usted qué hace, pues suelta la lágrima, sensibiliza al juez. Entonces yo puedo acabar de llevar a unas personas para que el juez los vea llorar, para que todo, y el juez en su cabeza empiece a aumentar el daño, el monto del daño moral, en ese caso. Pero pues eso es un tema más de la práctica. Munar me dijo que iba a preguntar algo. Sí, profe, tengo una pregunta, porfa. Es que usted dijo que entonces 72 millones por persona, ¿cierto? Pero entonces, hasta 72 millones por persona. Pero entonces tengo una pregunta. Digamos, en caso de que yo me muera, es hasta 72 millones, o sea, por mí mismo, o sea, yo morí, ¿cierto? Es hasta 72 millones que se pueden dar por mí y que se repartirían a mis papás, a mi hija, a mis hermanos. Primero que todo, si usted muere, lo que me pregunta Munar me lleva a hacer una aclaración de una vez, hacer dos aclaraciones. La primera, si yo muero, yo no puedo pedir daño moral porque yo no sufrí, a no ser que sea una situación en la que yo agonicé. Ejemplo, cuando digamos por una responsabilidad médica y un mal procedimiento médico, usted dura 2 años hospitalizando, ahí al final usted muere. Y cuando demanden pueden pedir el daño moral que usted sufrió como tal. Pero si usted hoy va caminando por la calle, lo coge un carro y lo mata inmediatamente, no hubo daño moral, usted no sufrió, murió sin sufrimiento, no hay daño moral para usted como víctima directa. Quienes entran a pedir ese daño, que son los demás, las víctimas indirectas, sus familiares, cada uno va a pedir hasta 72 millones de pesos por cabeza. En ese sentido, lo que pasa es que no suelen reconocerlo, a no ser que es una cosa catastrófica en ese evento. ¿Es claro, Munar? Profe, es decir que si yo me muero, entonces inclusive se podrían llegar a reconocer por mi muerte hasta, digamos, 100 millones de pesos en caso de que le reconozcan a mi hija 30, a mamá 30, a mi papá 30 y que mis 10 millones. Sí, es correcto, o sea, es más. 70 millones por mi muerte, sino por cada persona que reclama el... Exacto, exacto. O sea, digamos, muere Munar, muere Munar, demandan 5 personas. Cada una de esas 5 puede llegar a obtener hasta 72 millones de pesos, en ese caso. Lo que pasa es que el juez es que le va a determinar cuánto le va a dar en ese punto. ¿Es claro? ¿Ahí? Sí, señor, gracias. Yo he visto demandas absurdas donde piden 1.000 millones por la muerte de una persona como daño moral. No se los van a reconocer. Punto, es mejor ser realistas. Por lo menos yo tengo una demanda de un familiar y estamos pidiendo por daño moral 10 salarios mínimos. O sea, como 10 millones de pesos. Pero es realista, o sea, una cicatricita no vale tanto. Entonces, una cicatricita le van a dar 10 millones, 5 millones, pues dependiendo de donde le quede la cicatricita también. Pero entonces eso varía en ese sentido. Listo, ok. Profe, pero una pregunta antes de seguir. Claro que sí. Sí, si bien se pueden pagar hasta 72 millones por personas, ¿hay límites de la cantidad de personas que pueden reclamar ese daño moral? Todos los que demuestren daño moral, en ese sentido. Lo que pasa es que, ojo, ahí vienen las discusiones. Entonces, digamos,
Voy a poner un ejemplo bastante absurdo. Demuestran la inocencia de Álvaro Uribe. Entonces, media Colombia va y demanda porque sufrió un daño moral al ver a ese pobre señor reseñado por la fiscalía, ¿no? Ahí que van a decir, pues eso no es una situación, ¿sí me entiendes? Pero por lo menos ahí, por eso te digo que ahí el juez no tiene que mirar la sana crítica. O sea, entonces se muere una persona y llega y demanda a todo el barrio. Pues, o sea, serían casos bastante excepcionales que nunca se han dado. Pero por lo general casi siempre está muy arraigado como a su círculo familiar o personal más cercano en ese evento. Por eso uno no ve demandando por lo general ni a los sobrinos, ni a los tíos, ni nada, sino que por lo general cuando una persona muere o sufre lesiones demanda padre, madre, hijos y ya no más, como el círculo familiar más cercano. Pero digamos que yo demuestro que mi primo se crió con nosotros y toda la vida vivió con nosotros. Y ahí sí, como decía Debbie ahorita, pues yo podría meter a él. Lo que pasa es que tengo que demostrar como la intensidad del dolor. Es eso. Por eso lo que se valora en el daño moral es el pretium doloris, se llama. Entonces la intensidad del dolor en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok, listo. Señor. Entonces, les decía que en el daño moral, bueno, se reconoce hasta eso. ¿Qué otro daño reconoce la Corte Suprema o se reconoce en la jurisdicción ordinaria civil? Se reconoce lo que se llama el daño a la vida en relación. ¿Qué es el daño a la vida en relación? El daño a la vida en relación es un daño que ya no afecta a la esfera interna, ya no genera una congoja, un dolor, un sufrimiento interno, sino que lo que afecta es la esfera interna del individuo y la forma de que el individuo se pueda relacionar con su exterior, en ese caso. Lo que pasa es que acá este ¿La daño esfera externa? sí afecta a la esfera externa del individuo, es decir, su relación con el exterior, su interacción con el ¿Cuál es exterior. esa? ¿Cuál es esa? Es que Daño a la vida en relación. Entonces, en ese caso, lo que se castiga o lo que se pretende compensar es que el individuo sufrió un daño, se le alteraron sus condiciones de existencia, ya no interactúa con el mundo exterior como lo hacía anteriormente. Y ahí de pronto voy a tomar unas cosas de las que hablaba hace un rato Jiménez, cuando decía que si camina perdía una pierna y eso. Entonces, retomo, daño moral, mi sufrimiento interno. Me pongo ya a llorar, me siento aburrido, estoy súper deprimido, ta. Daño a la vida en relación. Se afecta mi comportamiento o relacionamiento con el exterior. Entonces, ejemplo, daño a la vida en relación. Por lo general se causa cuando la persona no puede volver a realizar las actividades que normalmente realizaba. Razón por la cual, ojo, este daño a la vida en relación solamente se le reconoce directamente a la víctima. En este caso no a las víctimas indirectas, como si pasa con el daño moral. Es decir, que el daño a la vida en relación se suele reconocer a quien lo sufre nomás directamente, en ese caso. Y por lo general, si la persona muere, pues tampoco hay daño a la vida en relación. Por eso sigo diciéndoles que muchas veces es más baratico un muerto que un vivo, en ese sentido. Hay casos excepcionales donde de pronto algunas personas diferentes a la víctima pueden llegar a pedir daño a la vida en relación y ya lo voy a explicar. Ejemplos. Entonces el ejemplo, me coge un vehículo, me atropella y yo quedo cuadraplégico. Entonces, yo no puedo volver a realizar las actividades que normalmente hacía. Entonces lo que decía ahorita Jiménez, me gustaba bailar. Pues, hombre, ¿cómo voy a bailar? 2, me encantaba ir a montar bicicleta, a trotar, no lo puedo hacer. 3, mi familia, mis hijos, no puedo cargar a mis hijos, no puedo alzarlos, no les puedo dar un abrazo. Tercero, mi vida incluso íntima, ya no puedo tener intimidad con mi esposa, etcétera. Todo eso alteró mis condiciones de existencia. Ese daño incluso también a veces se le suele llamar
alteración a las condiciones de existencia o se les suele dañar daño fisiológico. Lo que pasa es que esos nombres los han utilizado más en el contencioso administrativo. Entonces realmente es que yo no puedo interactuar normalmente como lo hacía antes. Me encantaba ir a las piscinas, a la playa, tomar el sol. Y resulta que ahora quedé con una cicatriz, por eso decía que dependiendo de la cicatriz, yo quedé con una cicatriz en todo mi abdomen y pues yo ya no hago lo mismo en ese sentido. Pero por lo general no es que sean alteraciones motrices de la persona, sino situaciones que llevan a que la persona no pueda interactuar de la misma forma con el exterior de como lo hacía antes. Entonces, en ese sentido, ese daño o ese perjuicio, la Corte Suprema lo suele reconocer en un valor mayor. Y ese valor es hasta 140 millones de pesos. ¿Cómo se tasa? Lo mismo que hablamos ahorita. El juez lo determina en cada caso en concreto, en ese punto. Entonces, ejemplo, lo que les decía hace un rato. Dime, Camila. Profe, ¿siento qué? 40 millones. Es prácticamente casi que el doble del daño moral. Pero ojo, es hasta. Los casos que llegan a reconocer esos techos son casos excepcionales, en ese sentido. Ok, entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita, pierdo una pierna, entonces pierdo una pierna y pues a raíz de esa pierna no puedo volver a, pongamos, para ir combinando varias cosas, pierdo mi mano y yo era pianista, entonces podría de pronto pedir un daño emergente, podría pedir un lucro cesante porque no puedo volver a ser pianista, pero en cuanto podría pedir un daño moral, pues yo creo que cualquiera que pierda la mano va a tener un dolor, una congoja. Y 3, pues hombre, no me puedo rascar, no puedo alzar una bolsa, me encantaba jugar, montar bicicleta, ya no puedo, o sea, muchas cosas que no. Hay alguien extremo que dirá, sí, sí puedes. Yo tuve un caso donde, y me da mucha rabia contarlo porque un abogado exponía que la persona no sufrió este daño porque la persona ha sufrido perdió un brazo, como más o menos a la altura del codo, y ha llegado unas fotos de Facebook donde la persona tenía su prótesis y aparecía en la playa, aparecía bailando, con su prótesis, con su manito ahí de mentiras. Todo dijo, no, una persona normal, su vida exterior no cambió. Hombre, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo en esa situación. Entonces, y digo que me da mucha rabia pues porque es un sustento bastante fuerte, donde es obvio que las condiciones de existencia y la vida en relación no la va a cambiar, en ese caso. Entonces, ese daño se puede llegar a reconocer en ese caso. Lo que les decía, no se suele reconocer a las víctimas indirectas, excepto algunos casos excepcionales que la jurisprudencia ha llegado a reconocer. Entonces, digamos, que mi mamá diga que es que yo ya no puedo bailar, que no sé qué, pues ella no le afecta su esfera externa. Pero, ojo, casos excepcionales, hay una jurisprudencia donde se le reconoce a la esposa daño a la vida en relación porque su esposo no pudo volver a tener intimidad con ella. O sea, lo que le pasó al esposo la afectó también en la vida en relación a ella. Entonces alguno dirá, pues que se consiga otro. Pues hombre, no, es distinto. Y también a un hijo que le reconocieron porque pues el hijo nunca va a poder, un señor que fue cuadrapléjico, ir a un parque con el papá, estar alzado por el papá, o sea, hay una situación de su vida en relación que también se afectó por ese caso. Dime, David. Profe, pero por ejemplo, cuando una afectación de carácter interna conlleva precisamente a una afectación de carácter externo, por ejemplo, donde un hijo haya visto cómo le matan, bueno, cómo asesinan a su padre y pues por este asesinato que él mismo presenció, pues le afecta obviamente su carácter interno porque de pronto le dan, digamos, enfermedades de carácter psicológico como la depresión, como la ansiedad, pero entonces también de pronto le genera un efecto postraumático y eso hace que pues no pueda relacionarse con las demás personas. Digamos, en ese sentido, esa afectación del efecto postraumático que le afecta a su vida en relación, digamos que no pueda socializar con las demás personas,
¿Se tasa por el lado interno, que es el daño a la moral, o Moral, también por el moral? Ah, no, ok. por el moral, ahí. De alguna forma, ahí sí vemos que, digamos que la vida, o sea, que el daño a la vida de relación sí requiere como una secuela física. No necesariamente una alteración motriz, o sea, no es que yo quiera cojo, que no sé qué. Por eso les ponía el ejemplo de la cicatriz, porque la cicatriz es una secuela física que puede alterar eso. Entonces, ejemplo, se quemó, pues la quemadura no le afecta su forma de caminar, de bailar, no sé qué, pero sí le afecta su vida de relación. Entonces, yo tengo el conocimiento de un caso donde una mujer se quemó y el daño a la vida de relación que decían, esa mujer no quiere tener intimidad con nadie porque no quiere que la vean así, o sea, y pues porque no sufrió una quemada normal, sino una quemada casi del 70% de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, esta persona ya no va a una piscina, ya no se puede colocar cierta ropa porque pues la van a ver quemada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí. Pero en lo otro que tú dices, cuando de pronto el impacto genera una alteración en su comportamiento con las demás personas, eso va por daño moral en ese evento, en ese caso. Ok. ¿Es claro? Ahí, en ese punto. Sí, Ok, señor. listo. Sí, sí, Y hay señor. otro, y hay otro daño que la Corte Suprema ha venido reconociendo últimamente, eso es muy reciente, que es el daño a bienes jurídicos constitucionalmente tutelados. Lo repito detenidamente, daño a bien jurídico constitucionalmente tutelado. Y eso es un daño que se ha llegado a reconocer cuando lo que se afecta es netamente un, un derecho, en ese caso, y un derecho de un rango constitucional, en ese caso en particular. Entonces, por ejemplo, cuando se afecta el derecho a la información, derecho a la familia, cosas así, en ese sentido es que se llega a reconocer este daño, Profe, pero dime, Debbie, que si puedes repetir. está en el chat, Debbie, que se puede repetir eso. ahí está copiado, daño a bienes jurídicos constitucionalmente tutelados, ahí lo copiaron en el chat. Entonces, les decía, este daño es cuando se genera una afectación a un derecho, ya ni siquiera es que yo sufra una afectación interna, sino tiene tiene como una, incluso, lo que pasa es que eso hay muchos que no comparten lo que va a decir, pero tiene un carácter más bien como punitivo, como un carácter de castigo por usted vulnerar un derecho, en ese caso. Similar como, por ejemplo, a lo que pasa en las tutelas cuando usted no cumple la tutela y le inician el siguiente desacato y termina pagando una multa. No es lo mismo, sino es como al final castigarle el desprecio que usted tenga hacia un derecho constitucional en ese evento. Entonces, en ese sentido, es que se ha llegado a reconocer ese derecho, por lo menos. Ojo, yo no suelo pedir esa indemnización cuando es un daño corporal ni nada, porque me parece que no. Muy diferentes, por ejemplo, aquellos casos o situaciones donde de pronto a usted se le vulneraron derechos fundamentales como ejemplo. Digamos que Debbie por un tema X le negaron la posibilidad de matricularse a la universidad y continuar. Y de aquí a mañana, entonces ella pone una tutela y a través de esa tutela terminan diciéndole que le tutela su derecho a la educación, etcétera, etcétera. Y con ese fallo, Debbie inicia un proceso de responsabilidad civil contra la universidad para que le reconozcan una indemnización por haberle afectado ese derecho, en ese caso. Y le terminan reconociendo una indemnización. Eso, ojo, no es tan fácil, porque si no, toda tutela concedida daría lugar a una acción de responsabilidad civil para poder pedir ese tipo de perjuicio. Por eso digo, eso se ha llegado a reconocer en casos sumamente excepcionales. Ahí, cuando son transgresiones a derechos, sobre todo de carácter fundamental, muy notorios, o derechos de carácter ambiental que tienen mucha relevancia. Entonces realmente termina siendo como por eso digo que tiene un fin como más punitivo, como para que, ojo,
los derechos fundamentales se respetan y por no respetarlos, pague este dinero, en ese caso ahí. ¿Me hago entender? Ahí en ese punto, listo, ok. Entonces, esos son los daños que se reconocen o los perjuicios inmateriales en la Corte Suprema de Justicia. Vamos al... Profe, disculpa, ¿dijiste el monto de ese último? Es que no lo escuché. Hasta 20 millones. Ah, bueno. Hasta 20, en ese caso. Profe, ¿en cuál caso es que es hasta 20? Qué pena, es que tengo el internet como malo y no escucho bien. Se ha llegado a reconocer en casos, por ejemplo, lo que les decía, de vulneración de derechos fundamentales en materia familiar, en materia sobre todo en temas de derecho de información de consumidores. Entonces, por lo menos el derecho de información en materia de consumidores es un derecho bastante importante. Entonces, terminan ustedes demandando y terminan reconociéndole ese derecho, ese perjuicio. Pero lo que les digo, ha sido más es como de carácter punitivo, como por decirle, ojo, respete los derechos. Usted, empresario, tiene que respetar un derecho de información hacia los consumidores. Por no respetarlo en ese caso, esa afectación de ese derecho vale tanto en ese punto, en ese caso. Profesor, Ok. la acción que se inicia es de responsabilidad civil, pero que extracontractual. Depende de la situación en particular, contractual, Ah, extracontractual o lo que sea, dependiendo del escenario en que se llegue a dar en ese ya. evento. Incluso en materia de derecho laboral, hay procesos laborales donde también se ha llegado a pedir ese tipo de perjuicio, en ese caso. Ok, ¿qué pasa en el contencioso? Nos vamos entonces para el contencioso. Y pues es importante porque acá vamos a hablar de responsabilidad civil del Estado. Primero que todo, el daño moral en el contencioso, lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia en el contencioso? Que el daño moral lo han tasado hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Ok? Que es un valor mayor, porque se acerca como a los 80 y algo millones de pesos. 100 salarios. Perdón. Profe, Sí, 100 salarios, Lady. no, lo que te quería decir es que tú al principio habías dicho que ibas a hacer como una mención de estos daños que reconocía la sala civil y la sala penal. Entonces, quiero ver si es los mismos, o sea, son los mismos que reconoce la sala penal. No. Bueno, entonces déjame acabo el contencioso y menciono el del penal. Ahí. Vale. ¿Listo? Vale, gracias por recordarme, pero lo voy a dejar de último porque el del penal es fácil. El del penal es sencillo. Entonces ahí, que incluso en la clase pasada, creo que por una pregunta que me hizo Karen, lo habíamos hablado, mencionado. Ahí. Entonces, perdónenme, ahí me salto. Entonces, en el contencioso, el daño moral se tasa, el contencioso tasa en salarios mínimos y ha reconocido hasta 100 salarios por daño moral. Con las mismas bases que hemos hablado ahorita, eso es según el arbitrio judicial, etcétera, etcétera. Pero en el contencioso se ha permitido reconocer hasta 3 veces más ese monto cuando se dan afectaciones a derechos humanos. Lógicamente, ¿por qué? Porque pues en el contencioso hay temas de masacres, hay unos temas muchísimo más fuertes que implican un reconocimiento mayor. Por eso es que Petro recibió hace poco creo que una condena a favor de 400 millones de pesos, creo, por las chuzadas y temas ahí. Y es también una forma como de darle una prevalencia mayor a los derechos humanos. Entonces, en ese caso, se reconoce hasta 100 o hasta el triple de 100, o sea, hasta 300, si hay afectación grave, ojo, afectación grave, no cualquier afectación de derechos humanos, en ese caso particular, ese evento. Pero toda la base argumentativa del derecho moral, del daño moral, es exactamente la misma. 2. El otro daño que se reconoce ahí es el daño a la salud. El daño a la salud, digamos que es como un primo hermano del daño a la vida en relación, en ese caso, que hablábamos en la Corte Suprema. El Consejo de Estado ha venido saltando de uno a otro nombre. Entonces el Consejo de Estado le llamó en algún momento perjuicio fisiológico
luego llamó daño a la vida en relación, también le llamó daño o alteración a las condiciones de existencia, hoy en día lo llama daño a la salud. Y pues el Consejo de Estado sí lo centra más en un tema de una alteración corporal del individuo que es susceptible de indemnización. Pero la base argumentativa o es similar al daño a la vida en relación, es que se afecta a la esfera externa por una alteración de la salud que uno tiene, en ese caso. Y allá lo llaman daño a la salud. ¿Cómo se tasa o hasta qué monto se tasa? Allá son un poquito más generosos y allá reconocen hasta 100 salarios mínimos, como en el moral, o hasta 4 veces, o sea, hasta 400 salarios mínimos, si se afecta de forma grave derechos fundamentales. Ojo, cuando más adelante, semanas más adelante, entremos a mirar cada uno de los supuestos de responsabilidad del Estado, daño especial, riesgo excepcional, falla del servicio, entramos a mirar todo lo de responsabilidad del legislador, de los jueces, de todos esos casos en específico, allá ustedes van a entrar a mirar el por qué en unos, cuáles son los casos donde pronto hay afectación grave de derechos fundamentales. En ese caso. Profe, ¿cuánto es cuando hay afectación grave de derechos fundamentales? ¿3 veces más de 100 salarios? No, 4 veces, 3 veces más. 3 veces más en moral. Y 4, en daño a la salud. Ah, ok. 4 veces más. O sea, no, o sea, pero ojo, para darme a entender. O más fácil, 100 en daño moral, hasta 100 o hasta 300, sí hay afectación grave a derechos fundamentales. Daño a la salud, 100 o hasta 400, sí hay afectación a derechos fundamentales. Porque de pronto el decir 4 veces más o 3 veces más daría a pensar que 400 y 500, pero no, en ese caso. Entonces, ahí está. Y ellos también reconocen algo parecido a lo que hablábamos hace un rato, de lo de los constitucionalmente tutelados, pero ahora le dan otro nombre. Y es que allá se llaman, lo voy a copiar en el chat, afectación grave, relevante, yo lo copio acá, afectación grave, relevante a bien jurídico, constitucional y convencionalmente tutelado. Le pone un nombre más pomposo, ahí lo coloqué en el chat. Pero es la misma base argumentativa también, en ese caso, y, ojo, reconocen hasta 100 salarios mínimos, o sea, es mucho más generoso. ¿Pero por qué? Porque es que al Estado le castigan más fuertemente la vulneración de derechos fundamentales, en ese caso. Por eso les decía que uno dice, venga, pero Petro le chuzaron unas llamaditas y le dan 400 millones de pesos, pues hay una connotación mayor por ese Estado, hasta 100 salarios mínimos. Y en el Consejo de Estado a veces reconocen unas medidas de reparación que no son económicas, sino como por lo menos unas disculpas públicas, hacer un monumento y cosas así, pero pues porque han habido temas de víctimas, ha tenido temas de masacres y eso, que son diferentes en esos casos en particular. ¿Es claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. ¿Puedes repetir Ok. cuántos salarios son en el daño al bien jurídico constitucionalmente tutelado, por favor? Hasta 100. Pero eso es Salario en el mínimo. contexto administrativo. Hablo de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. 20 millones. Vale, gracias. Pero ojo, hago una aclaración acá general. Esos montos no es porque la Corte diga, ojo, no me pueden cobrar más de allá, sino porque son las sentencias en donde más ha llegado a dar, en ese caso. ¿Me hago entender? No es que las Cortes o el Consejo de Estado diga, venga, vamos a tener estos límites, no, sino que son los precedentes jurisprudenciales donde se han tenido los mayores montos y los jueces los utilizan como ejemplo. Pero de aquí a mañana puede que la Corte diga, reconozco 1000 por moral, y lo reconozca o algo. Entonces no es que haya una limitación, sino que estos son como los que más, el mayor monto que se ha reconocido y es lo que los jueces utilizan como parámetro para moverse dentro de eso. Dime, Gabriel. Profe, qué pena. Es que me perdí. Quedé en lo del daño a la salud y que es de 100 o hasta 400, ¿sí?
Sí. Después, ¿cuál seguía? No, no, Dijiste. desde 100 o hasta 400 no, hasta 100 o hasta 400 dependiendo que haya afectación grave de derechos fundamentales. Sí, ok. ¿Y luego mencionaste otro? ¿O Sí, no? que lo copié en el chat, que se Ah, llama afectación grave relevante a bien constitucional o convencionalmente tutelado. Y va hasta 100 en ese ¿hasta, caso. hasta 100? Sí. Entonces, Gracias. dense en cuenta ustedes que, por eso les digo, que Juanito lo cogió una moto y lo estrelló. Y ustedes dicen, uy, la demanda de mi vida me va a volver multimillonario. No, pues Juanito le partieron un bracito, una piernita, cagada con Juanito, pero esa indemnización de Juanito vale por ahí 10 millones de pesos. Eso no es que valga tampoco mucho. Y cuando usted ve que un proceso le va a demorar 4 años, 10 años para ganarse 10 millones de pesos, y esos 10 millones de pesos usted va a cobrar el 30%, o sea, 3 millones, usted mejor le dice a Juanito que usted no le lleva el proceso. O algo. Y cuando usted ve que el que le causó el daño a Juanito tiene más casa, quién sabe quién, tiene más patrimonio, quién sabe quién, pues peor, porque es que peor porque usted puede llegar a tener un proceso con una condena de 3 mil millones de pesos, pero si el que es responsable no tiene dónde pagar, lo siento. Yo he visto muchas sentencias, por ejemplo, de Café Salud, Salud Cop, todo eso, que nada que hacer, no hay a quien cobrarle, no hay plata, no hay dinero. Entonces nada que hacer en ese caso en concreto. Listo. Y en materia penal, la sala penal, o no tanto la sala penal, porque acá ya sí es un tema legal, el, eh, el artículo 97 del Código Penal nos dice que se indemniza hasta 1.000 salarios mínimos por daños inmateriales. Entonces, en materia penal, eso era lo que me preguntaba hace un rato Lady, lo que me preguntaba a la clase pasada, creo que Karen, y es que en materia penal, cuando se hace una parte dentro de hasta 1.000 salarios mínimos, Natalia. Entonces, pero ojo, eso sí es un monto de la norma, artículo 97 del Código Penal. Entonces, ahí, en ese caso, el juez mete dentro de un solo paquete todo. Es decir, que tiene hasta 1.000 para reconocer todos los daños inmateriales ahí metidos, en ese sentido. Pero normalmente los jueces penales, artículo 97, Marcela, entonces los jueces ahí en ese caso suelen, pues más o menos utilizar las mismas reglas de materia civil, para de pronto no llegar a reconocer tanto. Pero si el juez quiere, se puede reconocer hasta 1.000 salarios mínimos en materia penal. En ese Tanto directos como indirectos. Sí, señor. Ajá. O sea, Ahí. pero entonces vuelvo a la misma pregunta que hizo Pablo. O sea, ese ya sería el tope máximo, digamos, en la totalidad. Ahí sí viene esa discusión, porque no le puede reconocer más de 1.000. Entonces ahí es donde yo de pronto sí digo, si van a haber más de 1.000, no me voy por reparación, incidente de reparación, sino me voy por dónde, por una demanda de responsabilidad civil contractual, extracontractual, en ese caso. Porque puede que si me salga menor la indemnización en lo penal, en el incidente de reparación, porque así tiene ese techo, en total. O sea, el juez en penal, lo máximo que le reconoce por todos los que participen y todo lo que haya es hasta 1.000. En cambio, en civil, si yo logro demostrar que hay más, pues allá va a haber más, en ese caso, en ese evento. Doctor John, pero hay una sentencia que nosotros estuvimos revisando en otra clase en la que se declara exequible condicionadamente ese artículo, en el entendido de que la Corte hace una división entre el límite de los perjuicios subjetivos y objetivables. Y eso quiere decir, estoy hablando de los perjuicios morales. En el caso de los perjuicios morales lo divide entre subjetivos y los objetivables. Y en los subjetivos dice que el juez pone el límite de los 1.000 salarios mínimos porque no se puede dejar al arbitrio del juez la determinación de la cuantía de los perjuicios. Pero si es un perjuicio moral objetivable, es decir, susceptible de probar y se puede probar en el proceso, no se puede limitar con los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino que el juez puede reconocer más de los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok, tal cual. Pero ¿cuál ha sido el problema en eso, Carlos?
ahí voy a hacer un comentario de pronto muy subjetivo de mi parte, y es que una cosa es lo que dice la norma, otra cosa es lo que dice la corte, y otra cosa es lo que hace el juez. Y el juez no suele ser de los que se pase de la norma por un miedo a algo que se llama prevaricar, etcétera, etcétera, y más un juez penal. Pero es posible en ese sentido. Sin embargo, ojo, yo creo que el legislador penal lo que quiso fue dar un monto generoso donde cupiera todo. Pero lo que dice Carlos, si logra demostrarse más, va más allá. El bendito problema, ¿dónde está? Yo cómo logro demostrar que es más o que es menos en ese caso. Porque es que no hay, o sea, no hay un, ¿cómo les digo yo? No hay un punto exacto donde yo pueda medir el monto del daño moral. Entonces, por más que un daño moral sea objetivable, como lo dice Carlos, no hay algo que me diga cuánto vale ese daño moral. O sea, no hay un punto donde me diga, yo sé cuánto vale un carro, yo sé cuánto vale una mesa, pero no hay una tabla que me diga cuánto vale un daño moral por más objetivable. Cuando ellos hablan de daño moral objetivable es cuando yo logro demostrar que hay daños morales que pueden llegar a exceder esas cuantías de los 1000 salarios mínimos. Pero, ojo, pónganse ustedes a pensar, si la Corte Suprema en Sala Civil reconoce hasta 100 más o menos, tendrían que haber más o menos unos 10 personas que les den el máximo para que se llegue a ese monto. O sea, es un monto bastante difícil al cual llegar. Generalmente, adicional a eso, hay otro componente muy importante por los cuales los incidentes de reparación integral no funcionan. Y es porque quien debe indemnizar, por lo generalmente, ¿qué pasa? Pues es una persona que no tiene con qué pagar. Entonces, en ese sentido, termina también la sentencia y la persona que está en la cárcel sin patrimonio con qué pagar. Entonces, en ese caso es muy, muy complicado, pero lo que dice Carlos es cierto. No obstante, eso en la práctica es muy criticado y hay quienes determinan que hasta el monto que se va es hasta los 1000 salarios mínimos. Y la recomendación es que si usted ve que la indemnización es mayor, debe ir por un monto mayor. Perdón, debe irse por responsabilidad civil contractual. Pero es claro como con la reflexión que le hago, Carlos. Sí, doctor, queda claro. Muchas gracias. Sí, pero lo que le digo, o sea, si usted va por ahí, va por ahí. Pero dígame, para que pasen ese monto, mejor dicho, tiene que ser una masacre, como tal. Para que Profe, pase. Sí. Señor. es que tengo una duda. Digamos, en la primera clase, si mal no recuerdo, vimos como el caso hipotético de que un esposo dejará plantada a la esposa, pues Sí. que en ese caso pues no habría digamos, ninguna manera pues de reparar eso, ¿no? Pues que se ha establecido que eso no es algo que debe ser indemnizado. Ujú. Pero en ese caso, ya pues me surgió la duda, digamos, ya en concreto sobre el daño moral. No podría de pronto, digamos en ese ejemplo, la esposa llegar a solicitar que se le causó un perjuicio moral, porque pues digamos, ya se quedó en el altar, estaban las 100, 200 personas invitadas, todo el mundo vio, Sí. por ese tipo de cosas, circunstancias que podrían en un futuro pues repercutir psicológicamente en la salud de la esposa. Ella no podría de pronto llegar a solicitar algún tipo de reparación por un daño moral. Ok, listo. ¿Yo qué le diría? Lo primero es una cagada, lo que, que pase. Segundo, como la situación ahí en ese particular? Que es que hay una norma, la que habla de los responsables, donde claramente dice que la obligación de contraer matrimonio no genera una obligación de carácter civil. Es decir, que yo por más que prometa casarme, no genero una obligación de carácter civil. Hay quienes discuten eso y quienes lo discuten porque dice que eso no quiere decir que haya una responsabilidad de carácter precontractual en ese caso. Y más cuando se llega hasta el punto de que lo dejen a uno prácticamente vestido en el altar. Una cosa es que yo le digan, nos vamos a casar y nunca salga con nada, a que yo la deje a ella vestida en el altar esperándome y sea más grosero todavía que llegue allá y le diga ahí en la cara que no me quiero casar. Punto. Pero ojo, acá el problema está porque es que la ley, creo que es el artículo 101 del Código Civil,
dice que ahí no se genera una obligación de carácter civil. Y si no se genera una obligación de carácter civil, quiere decir que yo no tendría una responsabilidad en el hecho de no casarme. Pero frente a lo que usted me pregunta, yo le diría, si a mí, una cliente, que le pase eso, me paga y me paga bien por hacerlo, yo pongo esa demanda. Con toda la carga argumentativa para demostrar que es una responsabilidad de carácter precontractual, en ese caso, en ese evento. Que si bien no existe o sea, y lograr demostrar lógicamente la afectación que se puede llegar a dar desde el campo, no solamente inmaterial, sino incluso también material, porque puede que si yo incurrí en gastos para el matrimonio, para lo que sea, pues Profe, también hay puede ser ahí, sentencias pero yo, internacionales que han reconocido ese tema sí, lo que pasa es que, sobre cuando se ve la boda, más allá de un acto simbólico y del amor y del matrimonio y todo eso, como un evento en el que ambos han invertido. En ese caso, quien no comparezca o no cumpla con su parte debe pagarle al otro. lo que pasa es que, ojo, hay legislaciones, hay, legi- hay legislaciones, ojo, hay legislaciones que lo permiten expresamente. El problema de nuestra legislación, yo mm, no sé si alguien me ayuda ahí, es que, no sé, yo soy demasiado torpe y como que no puedo hacer dos cosas a la vez, y si me pongo a buscar el artículo y pienso, me pierdo. Entonces, artículo 101 del Código Civil, creo que es. Entonces, alguien que me ayude a buscar ahí. ¿Cuál es, cuál es la situación en ese caso? Derogado. No, pero es ese, el de los esponsales. Dice que del 101 al 106 está derogado. Sí. No, entonces no debe ser. Bueno, voy a tratar de hablar y lo buscando mientras tanto. Entonces les cuento, les decía, ¿cuál es la situación en ese caso en particular? Profesor 110. Ah, ¿es del 110? Ok, ¿qué dice el 110? Dice, los esponsales o deposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley. No Ok, se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios. ok, entonces ahí el legislador es el que nos pone la gran, digamos, talanquera para no poderlo pedir, diferente de otros ordenamientos en donde sí se logra pedir, donde sí se da una puerta más abierta para eso. Entonces vean que ese artículo nos cierra la puerta para eso, pero lo que yo les decía ahorita, si a mí base argumentativa, la hay. Si la afectación es grande, se puede llegar incluso ahí. Y va a llegar el momento en que tengamos antecedente jurisprudencial que lo permita. Entonces ahí entran a jugar los principios de la buena fe, pero a mí se me hace que va más por la responsabilidad precontractual que por la responsabilidad contractual en ese caso. Pero sí, el gran problema es ese artículo 110. ¿Es claro, Camilo? Sí, sí, sino que, pues, o sea, quería decirle si de pronto no era viable verlo desde un punto de vista de la responsabilidad extracontractual, como un daño que le generó el esposo a la esposa. Por eso, cuando yo le digo de la precontractual tiene casi que la misma naturaleza de la extracontractual en ese sentido. Por eso le digo, si a mí me lo consultan y me van a pagar bien por eso, yo pondría esa demanda porque hay base argumentativa para hacerlo y hay base argumentativa suficiente. La base argumentativa de la defensa va a ser el artículo 110 principalmente, pero que es posible, a mí se me hace que hay un daño, hay un daño. Lo que pasa es que acá el legislador claramente en el 110 dice que no se podrá demandar por ese incumplimiento. Lo que pasa es que, ¿qué pasa hoy en día, Camilo y demás? Hoy en día se discute la superioridad de los principios sobre lo que establece la norma. Lo que pasa es que los jueces no son tan amigos de eso porque el juez le corre más a la norma por miedo a prevaricar. Pero si usted pone el principio de buena fe como base argumentativa, ese artículo 110 no debería aplicar. Y sí debería ser posible en determinados casos poderse demandar una responsabilidad independiente de su naturaleza por ese perjuicio, en ese caso. Pero, hombre, ahí está la situación, ahí está el punto.
¿Es claro? Vea, le da el 111 y le puede pedir una multa y después no puede solicitarle la devolución. Si le hace una donación, si le regala algo. Ahí, en ese caso. O sea, si yo le dije casémonos, el ejemplo más claro, si le doy el anillo, el problema de Jessica se dio el del anillo como de 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué dice el 111, Jiménez? Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiera estipulado a favor del otro, para el caso de no cumplirse lo prometido. Pero si hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución. Ok, es un tema, pero vean, ni siquiera puedo pedir la multa. Pero creo que es el 110 el que habla de una donación o algo así. Pero o sea, en conclusión, 112. El 112 dice sobre restitución de cosas donadas. ¿qué dice? Lo dicho no se opone a que se demande la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no sea efectuado. Ok, si yo le entregué un bien como condición de que si nos casábamos le entregase bien, lo que pasa es que suena muy materialista, pero si yo le digo, lo voy a dar ese apartamento si nos casamos y no nos casamos, o sea, si está condicionado a casarnos, si nos casamos me lo devuelve. Pero si yo le entregué el anillo de bodas y vale 20 millones de pesos, yo no lo entregué condicionado a que nos casábamos. Y si no nos casamos, pues de malas, perdí ese anillito. Pero, ojo, no nos estamos saliendo del tema, pero para que ustedes dimensionen hasta dónde puede llegar el tema de la responsabilidad, en ese caso. Ahí, listo. ¿Alguna duda más relacionada con eso? ¿No? No, Ok. señor. Listo. Y para que cerremos el tema del daño, vamos a mirar, espero que si lo tengo en la presentación, sí. Simplemente, de manera informativa, Ley 446 del 98, en el artículo 16, consagra lo que es el principio de reparación integral. ¿Y qué quiere decir el principio de reparación integral? Que la indemnización pues no puede ser objeto... Se le escucha. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Ya, ahora sí. Pero, Ok. por favor. Pues según la norma, según el principio de reparación integral que aparece en la ley 446, en el artículo 16 que tengo ahí en la presentación, al momento de indemnizar, se debe indemnizar bajo el principio de reparación integral. ¿Qué quiere decir eso? Que se indemniza solamente el daño y nada más que el daño. ¿Qué quiere decir eso? Que la indemnización no puede dar lugar a enriquecimiento sin justa causa. Por eso es que quienes piensan que cuando un familiar sufre un daño van a volver multimillonarios, eso es falso. A usted le van a pagar el daño y nada más que el daño, no le van a indemnizar absolutamente nada más en ese caso. Y cuando uno defiende esos procesos, por eso uno lo que busca es que le paguen solamente porque es que usted, ahí viene el tema del juramento estimatorio, entonces usted dice que 1.000 millones, y si el otro no lo objeta, lo siento. Pero bajo el principio de reparación integral lo que se busca es indemnizar el daño y nada más que el daño, en ese caso. Y por último, el artículo 1006 del Código de Comercio, en ese caso, lo traigo a colación, que ahí lo estoy mostrando por algo en particular. Ese artículo, ojo, está derogado. Pero ¿cuál es la importancia? Ese artículo está relacionado con el contrato de transporte. Que ese artículo en su texto original nos decía una situación muy particular. Decía, los herederos del pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurre durante la ejecución del contrato, y acá lo que viene importante, no podrán ejercitar acumulativamente la acción contractual transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya inferido la muerte. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a demandar el daño moral del muerto y el daño moral mío, según esa norma tenía que hacerlo por demandas separadas. Esa norma está derogada y esto se extendió a todo, y es que yo puedo en el mismo proceso demandar la responsabilidad y los daños del muertico en calidad de heredero y los daños propios como víctima, en ese caso. Entonces les ponía el ejemplo hace un rato. Mi papá
le hicieron una cirugía, a través de la cirugía quedó mal la cirugía y duró 3 meses hospitalizado, agonizando y sufriendo, y se muere. Pues yo demando pidiendo el daño moral de mi papá, porque él sufrió 3 meses, y el daño moral mío, en ese caso. Según esta norma, antes de que fuera derogada, eso no se podía hacer. Se tenía que dar por separada. En este caso, ahora, hoy es posible yo acumular la solicitud de la pretensión de indemnización de cada uno. ¿Soy claro? ¿Ahí? Señor. Listo, perfecto. Entonces, creo que con esto hemos acabado el daño. Y nos vamos para el nexo causal, que yo creo que lo abordamos rápido, y con eso acabamos por hoy y hacemos el ejercicio, que es una actividad. Les voy a hacer una actividad, les confieso. La clase anterior les hice 5 preguntas, tenía preparadas 10 porque creía que íbamos a avanzar más. Entonces, hoy les voy a hacer las otras 5 preguntas. Y el caso se los dejo para la otra clase, que acabemos todo el tema. Englobemos todo el tema. Entonces, acabo lo del nexo. Yo sé que estamos cansados. Ténganme un poquito de paciencia. Acabo lo del nexo y ya. Ok. Entonces, el nexo causal. Cuando hablamos del nexo causal, ¿a qué nos estamos refiriendo propiamente en este evento? Pues cuando hablamos del nexo causal, nos estamos refiriendo a la relación de causalidad que existe entre el hecho culposo y entre el daño en ese evento. Es decir, el nexo causal, o lo que exige, cuando se dice que se exige que haya un nexo causal, es que haya una relación de causa y efecto, por decirlo así, o una relación de causalidad entre el actuar y entre el resultado dañino. Tiene que haber una unión entre lo uno y todo lo otro. De tal manera que si el hecho dañino no fue lo que generó el daño, pues no hay responsabilidad en esos casos. Entonces, eso es lo que habla del elemento de nexo causal en ese punto. Pero acá hay que hacer unas aclaraciones. Y es que esa relación causal tiene que ser una relación causal jurídica más que fáctica, como tal. Y es que hay veces que hay relación fáctica, pero no hay relación jurídica. Lo más normal es que la relación jurídica y fáctica estén unidas, pero pueden estar separados. Me explico. Puede que yo mate a una persona, pero yo no sea el responsable de la muerte de la persona. Entonces, ejemplo, yo voy en mi vehículo andando, es un caso real. En el otro sentido de la vía viene otro vehículo y atropella a un señor de una moto y lo arroja de una vía a la otra vía. Entonces el uno va bajando, yo voy subiendo, atropella al señor y lo arroja y yo le paso por encima y lo mato, en ese caso. Quien produce la muerte fui yo. O sea, la relación fáctica con la muerte está conmigo, pero la relación jurídica con la muerte no es mía, porque yo no soy responsable. Y ahí se rompe el nexo causal. La relación de causalidad con la muerte, desde el punto de vista jurídico, esta es ¿con quién? Con quien estrelló al señor y me lo arrojó hacia mí. Entonces, en ese sentido, lo que les digo, muchas veces coincide la relación causal jurídica con la relación causal fáctica en las mismas personas, pero algunas veces puede estar separada. O a veces, ejemplo, cuando hay deberes de solidaridad, yo no soy el que lo mato, pero yo soy el dueño del vehículo y termino respondiendo. Entonces yo no tengo una relación fáctica con la muerte, pero sí tengo una relación jurídica con la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Dime, Emma. Con respecto, si supongamos, bueno, tú eres el que mató a esa persona, ¿cómo harías para eximirte de responsabilidad? ¿Cuál sería la figura jurídica que tú usarías ahí? Hecho exclusivo en tercero. ¿Hecho exclusivo de un tercero? Sí, pero tranquilo que eso también lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver cómo se dan cuáles son las causales de exoneración de responsabilidad. Entonces acá entra a jugar todo lo que es culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, y lo que es caso fortuito y fuerza mayor, que es lo que es visto como la causa extraña. Entonces eso es un momento, lo vamos a ver.
vamos a ver cómo se justifica la antijuricidad del daño y vamos a ver cómo se rompe el nexo causal. Pero entonces en este evento, si a mí me demandan, yo digo, lo siento, pero no hay una relación de causalidad. Entonces voy a poner un ejemplo que lo ponen algunos profesores que es muy loco, pero para que me entiendan. Estamos en pandemia, entonces yo estoy en pandemia, estoy desesperado y me gusta mucho cazar. Soy un cazador. Entonces me gusta mucho cazar y llevo pues 4 meses encerrado sin poder cazar ni siquiera una mosca. Me voy para un centro comercial, llego al parqueadero, llevo mi rifle en mi vehículo y veo a lo lejos una presa, un señor que está caminando en el parqueadero. Saco mi rifle y le disparo y efectivamente lo mato. Pero cuando entran a revisar, el señor murió antes de que yo lo matara. Y era que el señor, cuando yo le disparé, estaba sentado en su vehículo y había acabado de sufrir un infarto y ya estaba muerto. Entonces yo le pegué el disparo a un muerto, lo cual quiere decir que no tengo ningún tipo de relación causal con la muerte del señor. O sea que el nexo causal está roto, por decirlo así. O sea, para que me entiendan un ejemplo loco, que pues lo explica la doctrina en ese sentido. Entonces, en estos casos, a lo que voy es que debe haber una conexión causal entre lo que pasó y el resultado dañino. Si no, no hay responsabilidad en ese caso. ¿Qué aclaraciones debemos tener acá? ¿O qué análisis debemos tener acá? Que, bueno, lo que busca el nexo de causal es más que todo lo que busca es hacer un análisis de imputación o de atribución de responsabilidad. Como cuando ustedes preguntan, ¿quién fue el que lo hizo? ¿No? Entonces haga de cuenta un escenario que usted llega a su casa, tiene 3 hijos y hay un jarrón roto. Entonces usted pregunta, ¿quién lo dañó? Pues ahí está estableciendo cuál va a ser el nexo causal. ¿A quién le atribuye la responsabilidad en ese sentido? Entonces la responsabilidad gravita en el daño, pero establecer quién causó ese daño no lo busca el nexo causal en ese punto. Por eso todos los 3 elementos son muy importantes, porque incluso puede haber daño, nexo y hecho, pero puede que no haya responsabilidad, o puede que haya nexo, pero no haya un daño, etc. Lo importante es que estén los 3 presentes en ese evento. Entonces les decía que, bueno, que puede que yo cause físicamente el daño, pero no necesariamente sea el responsable, o puede que yo no cause el daño físicamente, pero sí deba responder, y eso es lo que más pasa con el Estado. El Estado es un ente ficticio, ¿no? Pero siempre tiene atribución causal jurídica, más no atribución causal fáctica, porque es que el que mató fue el militar, no fue el Estado. Pero el Estado tiene una atribución jurídica fáctica en ese sentido. Y eso, ojo, téngame paciencia, eso también lo vamos a aclarar cuando entremos a mirar cada uno de los supuestos de responsabilidad del Estado, cómo es la atribución causal hacia el Estado en ese sentido. ¿Qué características debe tener el nexo causal? El nexo causal debe ser, 1, próximo. ¿Qué quiere decir que sea próximo? Es decir, tiene que ser un nexo causal actual, en ese sentido. Tiene que ser un nexo causal que no mire causas remotas, ni que mire causas, como dirían por ahí, un encadenamiento infinito de causas, sino que tiene que ser la causa más próxima, la causa inmediata del daño. Entonces yo le digo, ¿sí ve? Hoy me levanté acordándome de esa vez que usted me dejó plantado en el altar hace 4 años y no me fijé y me pegué en el dedo chiquito del pie con la mesa. Entonces usted tiene la culpa, ¿no? O sea, tengo que mirar una causa próxima, una causa inmediata en ese caso, en ese evento. O si yo le digo, vea, por culpa suya me estrellaron. ¿Por qué? Porque es que yo estaba en mi casa y usted fue el que me dijo que fueran a comprar tal cosa, y por yo ir a comprar tal cosa, cuando llegué al supermercado, en el supermercado un señor llegó y me estrelló. Entonces, ¿es su culpa? No, tengo que mirar la causa más próxima, la causa más cercana a la situación en ese evento. ¿Me entiende? ¿Ahí? Ok. 2.
Sí, Tiene, señor. tiene que ser una causa determinante, o el nexo causal tiene que ser determinante. Es decir, que haya sido eso lo que produjo el daño y no otra causa. Hay situaciones en las que hay varias causas, pero lo que se mira acá, ¿cuál es la causa determinante en ese evento como tal? Que eso se discute mucho, creo que la clase anterior lo hablábamos, y eso se discute mucho, por ejemplo, en aquellos eventos donde se trata de hablar de concausas o concurrencia de culpas, como lo que creo que me preguntaba María Camila la clase pasada cuando me decía, es que usted iba en moto, se pasó el semáforo en rojo y yo iba en contravía y nos estrellamos, ¿de quién es la culpa y quién generó el daño? Y adicional a eso, usted no llevaba casco y se abrió la cabeza, entonces la culpa es suya por no llevar casco, la culpa mía es por pasarme el semáforo rojo, la culpa entonces ahí es donde se viene a dificultar el tema. Y lo que se trata siempre de buscar es la causa determinante del daño, en ese sentido. Es difícil. O si se establece que hay varias causas determinantes, pues ahí sí vamos a lo que se llama concurrencia de causas o concurrencia de culpas, en ese caso en particular. Y eso lo que puede llevar es a que aminore la cuantía del daño, que eso, tranquilos que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tercero, la causa tiene que ser adecuada. ¿Qué quiere decir que la causa tenga que ser adecuada? Que tenga que ser la adecuada para causar el daño. Siendo excluido, o sea, tiene que ser la idónea para causar el daño, excluyéndose cualquier otra situación en particular. Por eso es que en materia de nexo causal, ojo con lo que les voy a mencionar, lo que prevalece es la teoría de la causalidad adecuada. Y es que en materia de nexo causal se manejan muchas teorías. Y las teorías... Profe, ¿podrías volver a repetir? Disculpa. Lo que más se maneja en materia de... nexo causal, o la que prima, es la teoría de la causalidad adecuada. Por eso se dice que la causa debe ser adecuada. Hay diferentes teorías respecto al nexo causal, pero la que se maneja y la que prevalece es la de la causalidad adecuada. Anteriormente se trató de dar relevancia a una que se llama teoría de la equivalencia de las condiciones. Explico la una y explico la otra, y creo que con esto acabo el nexo causal. Y acabamos por hoy. Entonces, la primera, equivalencia de las condiciones. Se habla de que todas las condiciones o todas las situaciones que llegaron a dar o a ocurrir son equivalentes y por tanto son causa del daño. Y ahí lo que se analiza es toda una cadena de sucesos que pudieron generar el daño. Entonces, lo que les decía ahorita, si usted no me hubiera pedido que le comprara X cosa, yo no hubiera ido al supermercado. Si yo no hubiera llegado al supermercado de tal lado que estaba cerrado, yo no me hubiera desplazado para el Justo y Bueno que estaba al otro lado. Si yo no hubiera entrado al Justo y Bueno y se me hubiera roto una botella, no me hubiera demorado 20 minutos más. Y si después de eso yo no hubiera cogido por X vía, no me hubiera estrellado. Entonces yo empiezo a mirar toda una cadena de condiciones equivalentes que todas podrían llegar a generar el daño. Porque yo digo, si yo nunca hubiera salido de la casa, nunca me hubiera estrellado, ¿no? Y así sucesivamente. Pero entonces, quienes critican esa teoría dicen, pues entonces toca llegar hasta el punto de vista de decir que si usted no hubiera nacido, no hubiera habido daño. O sea, tendríamos que mirar todo lo que pudo haber parecido. Entonces, no aplica. Lo que tenemos que mirar es la teoría de la causalidad adecuada. Y esta teoría nos habla de que cuando existe relación de causalidad se requiere que la gente haya sido quien determinantemente haya producido el resultado y que esa conducta sea la directamente idónea para haber causado ese daño. O sea, que estemos hablando de que ese hecho, suceso, conducta sea el adecuado o idóneo para haber causado el perjuicio.
en ese caso en particular. Diferentes que puedan haber varias conductas que hayan sido adecuadas para eso, y ahí es donde hay concurrencia. Pero por lo general se tiene que buscar la conducta más adecuada para causar el daño. Entonces ahí lo que miramos, ¿qué fue lo que realmente causó el daño? Pues de que usted se pasó el semáforo en rojo, no fue que usted salió de su casa, que fue al supermercado, que compró, que eso, sino que usted se pasó el semáforo en rojo y atropelló al peatón. Esa es la situación. Lo que pasa es que en materia de accidentes de tránsito viene siempre el problema. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno tiene un choquecito con un vehículo y usted baja 3 horas a pelear quién tuvo la culpa. Y es muy difícil de establecer pues el tema de cuál es la causalidad adecuada. Hay casos en los que es claro, es bastante fácil, pero hay casos en los que puede llegar a ser muy difícil en esos eventos. Entonces ahí lo que toca mirar es eso, cuál es la causalidad adecuada, y con eso establezco cuál es el hecho que tiene nexo de causalidad con el daño. Si yo determino que no hay causalidad adecuada de este hecho con el daño, inmediatamente me eximo de responsabilidad en ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Sí, profe. En ese pero nos rindió bastante. Entonces vamos a hacer la actividad evaluativa, lo mismo que la vez pasada, 5 preguntas. Yo creo que es tiempo suficiente dejarla abierta hasta las 12:30 si quieren. Entonces ya se los voy a mandar al correo electrónico, tal cual como la vez pasada, la misma dinámica, la misma forma de trabajarlo, y pues tienen media hora para... Ojo, porque la actividad pasada hubo gente que la perdió. Que ustedes dirán, uy, no, ¿cómo así? Hay gente que la perdió. Entonces, ojo con esta, tengan mucho cuidado. Entonces ya la voy a... Pues, dame un segundo, acá ya se las envío. Y pues yo me voy a quedar conectado un rato, voy a dejar de grabar, ya, pues para que no queden esas grabaciones tan grandes, con media hora de que no dijimos nada. Y ya. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Tranquila. Es que ahorita en lo de nexo causal,